José María Donati, que es director del instituto, no es un instituto, es la Dirección de Estadística de la Ciudad de Buenos Aires. Porque ya me pegaron un chirlito, me dijeron no es instituto, es dirección. ¿Cómo le va, Donati? ¿Qué tal? Ayer leíamos en Infobae una noticia bastante interesante, lo tengo acá para contar exactamente, que hay 860.000 porteños bajo la línea de pobreza. ¿Es así? ¿Es realmente así? En realidad hay 860.000 porteños que tienen dificultades para financiar una canasta total de bienes y servicios que está definida por esta Dirección General de Estadística y Censo. ¿Y qué sería una canasta básica? No es básica, justamente. Es importante señalar esa diferencia. La canasta básica era la que utilizaba el INDEC cuando hacía las mediciones de pobreza e indigencia, sí, que discontinuó a fines del año pasado. Nuestra canasta es un poco más amplia que esta canasta básica. Incluye bienes y servicios más asimilables a los consumos de lo que sería un hogar de clase media. Bien. O sea, digamos, simplificándolo, podríamos decir que hay 860.000 porteños que están cayéndose de la clase media. Que se caen de lo que es clase media. Claro. A ver, para que entienda bien la gente, ¿cómo entra uno, si vive en la ciudad, en lo que se llama clase media? ¿Cuánto tiene que ganar? Te doy un ejemplo, datos para abril. Sí. Una familia tipo, digamos, matrimonio activo, con 2 hijos en edad escolar, que alquila la vivienda, sí, según nuestras estimaciones, precisaba en abril para financiar esa canasta total, sí, algo menos de 10.500 pesos. En todo el grupo familiar. Claro, exactamente. El ingreso familiar tenía que ser por lo menos 10.454 pesos para financiar la canasta esta que nosotros definimos. O sea, en abril con 10.500 entrabas en la clase media teniendo 2 hijos y una mujer. Y alquilando la vivienda. Y alquilando la vivienda. ¿Por qué cambia si tenés vivienda propia? Y porque, digamos, el gasto de alquiler se incluye o no se incluye. Perfecto. Ah, está bien. O sea, 10.454 te incluyen el alquiler. Poco igual para entrar en clase media, ¿no? Digamos, es la clase media para viviendo justo. Porque, claro, digamos, se definen los consumos, en cada consumo que se incluye se considera el valor mínimo. Porque hay un alquiler, no te digo un portamadero, un alquiler está 3.000 pesos promedio con expensas. Justamente, en este ejemplo el alquiler es 2.000 pesos. Bueno. Pero ¿cómo hicimos el cálculo? Consideramos la cantidad de metros cuadrados mínima para que una familia de ese tamaño no viva hacinada. Entonces claro, te da por ahí un departamento de 2 ambientes. Claro. Y después, 40, 50 metros. Claro, y después el valor promedio entre el más caro y el más barato de toda la ciudad te da una estimación de 2.000 pesos, que es lo que se incluye dentro de los 10.454. O sea, para pisarte en la barrera de la clase media tenías que ganar en abril 10.500 pesos. Claro, exactamente. ¿Y hoy qué pasa? En mayo. Los datos de mayo los vamos a tener para... Justamente esas canastas, a partir de que la ciudad tiene su índice de precios propios, se pueden actualizar mensualmente. Y nosotros alrededor del 20 del mes siguiente informamos el mes anterior. O sea, para el 20 de junio vas a tener los datos de mayo. ¿Y qué cambió? Digamos, a ver, si vos me decís que hay 860.000 que no cobran 10.500 pesos. Claro, el ingreso familiar es menos que eso. No, digamos, sí, exactamente. O sea, hay 860.000 personas en la ciudad de 3 millones. Que viven en hogares que el ingreso no le alcanza para cubrir la canasta. Es un cuarto de todos los porteños, digamos. Aproximadamente un cuarto, sí. Una población de 3 millones. Y... En ese caso tenés gente pobre, digamos. Cuanto más lejos te alejas de la canasta, ya caes en la pobreza. Sí, tenés personas que viven en la Villa 31. Exacto. Y gente que gana 6.000 pesos en el hogar. Claro, exacto. ¿Cuál es el sueldo promedio en la ciudad? ¿Te acordás? No lo tengo presente. Sé perfectamente que hay una diferencia entre norte y sur. Sí. El ingreso medio no lo tengo presente. Pero debe ser 7.000 pesos, ¿no? Aproximadamente sí, está en el orden de los 7.000 pesos. O sea, hay gente que gana 50.000 y otros ganan 2.000. Exactamente. Pero 7.000 pesos de ingreso promedio. Sí, ¿y por qué pensás que hay 860.000 personas que los escupe la clase media, digamos? ¿Es por la inflación? ¿Cuál es la raíz de ese problema? Siempre en momentos que hay inflación estos indicadores empeoran. Es casi simétrico. Y tiene que ver con cómo se mueven los ingresos y cómo se mueve la inflación. Cuando los ingresos acompañan a la inflación, estos indicadores mejoran. Cuando los ingresos empeoran con la inflación, respecto a la inflación, empeoran. Lo que pasa es que cuando hay procesos de inflación acelerada, como el que estamos viviendo, es muy común que los ingresos vayan por detrás. Y que después, cuando la inflación recién se converge hacia valores más bajos, los ingresos se pueden acomodar. Entonces es probable que en este 2014, si las perspectivas que hay se confirman que los ingresos van a quedar por debajo de la inflación proyectada, es probable que este indicador empeore. Donati, el ABC1, digamos, sigue siendo la punta de la pirámide. Sí. ¿Cuántas personas son ABC1, te acordás, más o menos? 5%. ¿5%? Sí, es histórico ese porcentaje. ¿En la ciudad? En la ciudad, sí. En general, vos mirás en los países, en la ciudad es el 5%. O sea, tenés un 24-25% de gente que no llega a ser clase media y un 5% que es ABC1. Exacto. Todo lo demás es clase media. Clase media. Es una ciudad de sectores medios esta, básicamente. Y ahí esos números te lo demuestran. O sea, estamos hablando, dijimos que era 860.000 sobre 3 millones, estamos hablando, claro, de un 70% de clase media en la ciudad. Aproximadamente. ¿Cuál es el índice de pobreza? ¿Te acordás? La pobreza en sí.
Para calcular la pobreza, para seguir la metodología, habría que tomar la canasta del INDEC que tenía, valorizarla con nuestros precios Sí. y sobre eso ver cómo están los hogares respecto a ese nuevo nivel. ¿Pero estos son pobres los 800? No, se caen de la clase media. Se quedan de la clase media. No hicimos el cálculo, pero nos bajaría algunos puntos. Bajaría algunos puntos. Sí, seguramente. ¿E indigentes? Bueno, justamente, después dentro de esa canasta tenés una canasta alimentaria. Sí. Y vos tenés que un 3% de los hogares no llegan a financiar la canasta alimentaria. Y ahí sí es un proxy a la indigencia. Porque, digamos, la canasta alimentaria se define a partir de valores energéticos mínimos, tanto para un clase media como para un no clase media. Entonces, de ahí sí, digamos que el 3% de hogares que no acceden a la canasta alimentaria es un proxy a la indigencia. Uno puede decir, hay un 3% de hogares en la ciudad que están en casi O sea, por lo que vos me decís, hay indigencia. menos indigentes que gente rica. Sí, en la ciudad sí. Habría ¿Y que ver cuánto tenés que ganar para pasar la línea de indigencia y entrar a la pobreza? Para el mismo ejemplo de hogar, viste, lo que estamos hablando de... 10.500. El de 10.500 tenés que tener, para financiar la canasta alimentaria, necesitas 3.700 pesos. O sea, con 3.700 pesos, un hombre, una mujer y 2 hijos pueden comer. Comen. O sea, comen la cantidad de alimentos que necesitan según sus requerimientos energéticos acorde a la edad. No importa si tienen hogar, digamos. Los demás gastos tienen que ver, claro, con la tenencia o no de hogar, pero digamos, si uno dice, bueno, mido si comen, 3.700 pesos para esa tipología de hogar que venimos hablando. Y cuando vos entrás ya en, porque vos me decís con 3.700 pesos comen, pero no está la tipología del hogar. Ya en la clase media, la comida que se considera para hacer estudios es la misma que en la indigencia. No, es lo que yo te decía, dado que la canasta alimentaria se mide por requerimiento energético mínimo, el requerimiento energético mínimo está definido por un nutricionista independientemente de tu clase social. Entonces ahí sí, te puedo decir que nuestro número de los hogares que no cubren la canasta alimentaria se aproxima a la indigencia. Pues somos muy parecidos. Medimos por requerimientos energéticos. ¿Y la clase media, digamos, ese 70% que hablamos de clase media de la ciudad, viene fluctuando con los años, se mantiene igual, va creciendo, va reduciendo? Desde que nosotros medimos es más o menos estable. ¿Ustedes cuánto hace que miden? Y la canasta se definió en el 2008 y la venimos siguiendo en forma mensual desde que tenemos IPC, desde el año pasado. Desde 2013. Claro, y digamos, y nosotros venimos contrastándolo con los ingresos desde 2009, ponele, y no, y es más o menos estable. Tiene fluctuaciones, el 2009 fue un mal año, se notó, y después es estable, digamos, la serie. ¿El INDEC es serio? El INDEC tuvo muchos problemas con el IPC. Sí. El índice de precio al consumidor. Tiene muchos problemas con el Producto Bruto, pero tiene infinitas series estadísticas sobre las cuales no hay discusión. Lo que pasa es que, claro, quedó contaminado por dos series muy importantes, que son el índice de precios y el Producto Bruto. Ah, vos decís que más allá del Producto Bruto, de la inflación y del IPC, lo demás es serio. Sí, y en realidad el instituto está quedando desacreditado por dos indicadores que, te reitero, son muy importantes, pero que hay un montón de gente rescatable en el instituto. Yo, de hecho, interactúo con ellos porque la dirección nuestra es parte del Sistema Estadístico Nacional. Ah, ¿tienen diálogo? Porque viste que en general sí. Macri con Cristina no se hablan. No, digamos, el Sistema Estadístico Nacional se articula, lo encabeza el INDEC y después estamos las 24 direcciones provinciales de estadística, que articulamos constantemente y yo en la interacción hay un montón de técnicos valiosos. Pasa que, claro, quedó como manchado por estos indicadores que hablábamos recién. O sea, para vos hay índices serios y otros que no. Hay índices serios y otros que por lo menos no reflejan la realidad. El IPC viejo era claramente está distorsionado. El Producto Bruto ahora está demostrando que también hubo una sobrevaluación del Producto Bruto que ahora se está corrigiendo. ¿Hay un control político de los organismos de medición? Porque uno no puede pensar que Macri está con el dedo tocando la dirección de ustedes, así como lo hace el gobierno. Yo te puedo hablar de nuestra gestión. Mira, nosotros, nuestra dirección general tiene el sistema de gestión de calidad certificado. O sea que todos los procesos de trabajo de la dirección pueden ser auditados por cualquier persona, no por el sector político, por cualquier ciudadano o institución. Y eso es inalterable desde que empezamos la gestión, desde 2008, y ya venía de antes. O sea que ¿En qué están trabajando ahora, Donati? ¿Qué están midiendo? Estamos, como producto nuevo tenemos el IPC, que es desde el 2013. Sí. La inflación de la ciudad, digamos. La inflación en el área de la ciudad. ¿Y cuánto te da eso? Y el último dato disponible, que fue el de abril, el de mayo va a estar en la semana que viene, nos dio 3,1 en abril y en el acumulado anual 16%. 3,1 y el de Nación había sido un punto menor, ¿correcto? El de Nación había sido 1,7 creo. O sea, sistemáticamente desde este año, desde que el INDEC corrigió, le viene dando menos al INDEC que a nosotros.
¿Menor en cuánto por ciento? Si lo, y digamos, ese 16 nuestro para el INDEC es creo que 11%, ya venimos con una diferencia de 5 puntos. Tendría una explicación... 5 sobre 10, ¿no? Es un 50% de diferencia. Claro. Tendría una explicación porque el INDEC es un índice nacional que abarca 7 canastas regionales o 6 canastas regionales. El INDEC rápidamente podría salir a sostener su número si difundiera las canastas regionales. Y si la canasta regional, que incluye la Ciudad de Buenos Aires, se parece a la nuestra y no se terminaría la discusión, por algún motivo que desconozco, da el número consolidado y no da los números provinciales. ¿Pero inflación no es igual para todos? Debería coincidir, digamos. No, te digo, pues vos me decís... No, a veces no. Hay diferencias entre jurisdicciones. Es que me da la sensación a mí, yo la verdad que a veces tengo la oportunidad de ir a la provincia de Buenos Aires o al conurbano o viajar a alguna provincia, y me da la sensación de que allá todo es más barato y que la inflación no pega tan fuerte como en la ciudad. Que acá también muchos se abusan, te cobran un café 27 mangos en microcentro, ir a pedir comida a una roticería es mucho más caro que en otros lugares del país. ¿No crees que hay un abuso también de la inflación en las grandes ciudades? Son cosas distintas. Una cosa es el nivel de precios, que sí, en las provincias es más barato que la ciudad, y otra cosa como esos precios varían. Bueno, eso te digo. No, yo creo que el fenómeno inflacionario, obviamente que cuando hay incertidumbre, hay a veces maniobras especulativas de los empresarios, pero el problema inflacionario tiene que ver con cuestiones más monetarias o de falta de inversión. ¿Vos decís que no se siente la inflación con más fuerza o más aceleración en las grandes ciudades? No, sí los niveles de precios son mayores en las ciudades que en... ¿Y eso por qué? ¿Por qué es más caro un café acá en Buenos Aires que en la ciudad de Rosario, por Estimo ejemplo? que también porque la capacidad de compra del porteño o del que vive en la ciudad es mayor. Y uno un precio lo puede poner en función de que alguien lo pague. Entonces, como alguien lo paga, ese precio se puede sostener más alto que en un lugar donde no lo pueden pagar y lo tiene que bajar. Gracias, Donati. Gracias a vos. Nosotros ya volvemos en Infobae TV, nos queda un montón de temas para charlar, pero volvemos en un ratito, dale.